Hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de que el ruido del mundo no existe para impulsarte, sino para confundirte. Crecemos rodeados de opiniones, exigencias, expectativas ajenas y sin darnos cuenta comenzamos a vivir bajo un sistema donde cada paso parece tener que justificarse. Pero la verdad, la que nadie te dice es que no necesitas demostrar nada para avanzar. Lo único que necesitas es la valentía de actuar en silencio mientras el resto malgasta su energía explicando. El silencio tiene una mala fama injusta. Lo pintan como vacío, como inactividad, como falta de dirección. Pero para quienes saben verlo, el silencio es territorio fértil. Es el único lugar donde las ideas crecen sin ser contaminadas, sin ser juzgadas temprano, sin ser cuestionadas antes de tiempo. El ruido distrae. El silencio construye. Vivimos en una época donde cada pequeño logro debe anunciarse, donde cada movimiento se publica, donde cada proceso se transforma en contenido. Pero la paradoja es que mientras más compartís tus planes, más vulnerables se vuelven. No porque la gente quiera destruirlos, sino porque la opinión ajena tiende a debilitar aquello que todavía está en su infancia. Las ideas necesitan oscuridad al principio. Igual que una semilla bajo la tierra antes de romper hacia la luz, pasé años observando cómo muchos quedan atrapados en un juego que parece éxito, pero en realidad es desgaste. Se esfuerzan más en parecer productivos que en producir realmente. Hablan de sueños que nunca ejecutan, publican avances que nunca completan, muestran una versión editada de sí mismos que no coincide con la realidad de su vida. La necesidad de ser visto se ha vuelto más fuerte que el deseo de construir. Y cuando eso ocurre, la mente se fragmenta en mil direcciones, la gente confunde visibilidad con poder. Cree que el reconocimiento temprano los acerca al éxito cuando en verdad los aleja. Porque cuando buscas aceptación externa, perdés precisión interna. Tu atención se divide entre avanzar y agradar, y ninguna gran obra se construye buscando aplausos en cada paso. La verdad es incómoda pero liberadora, en el proceso real nadie te va a aplaudir, ni deberían. El aplauso llega al final, no al principio. La concentración profunda es una habilidad en extinción. Estamos tan acostumbrados al estímulo constante que el simple acto de sentarse en silencio a construir parece antinatural. Pero ahí está la ventaja. Mientras todos buscan entretenerse, vos podés enfocarte. Mientras todos esperan validación, vos podés avanzar. Y mientras todos se preocupan por ser vistos, vos podés prepararte para ser imposible de ignorar. En mi vida comprendí que la simplicidad es una forma de poder. Cuanto menos cargas tu mente con decisiones irrelevantes, más espacio dejas para el trabajo que realmente importa. Muchos quieren demostrar su valor a través de lo que poseen, ropa cara, gadgets nuevos, lujos innecesarios. Pero no se dan cuenta de que cada objeto, cada distracción, cada compromiso innecesario ocupa un lugar dentro del sistema operativo de tu mente. Y una mente saturada no puede crear. Una vida llena de cosas no garantiza una vida llena de significado. Por eso el silencio no es ausencia, es estrategia, es una defensa contra la invasión externa. Es una forma de decirle al mundo, no necesito que me mires, necesito que me dejes construir. Y cuando construís desde ese lugar, desde esa calma firme, tus resultados adquieren un peso diferente. No nacen desde la presión, sino desde la intención. No nacen para impresionar, sino para trascender. Es fácil compartir lo que estás haciendo. Es fácil mostrar lo que estás intentando. Lo difícil es trabajar sin reconocimiento, saber que nadie entiende tu visión todavía y aún así continuar. Ese es el filtro que separa a los que quieren parecer exitosos de los que están dispuestos a pagar el precio real del éxito. Si hay algo que aprendí es esto: el mundo solo respeta una cosa, el resultado final. No importa cuánto hablaste, cuánto prometiste, cuánto explicaste. El mundo escucha cuando ya no puede ignorarte. Y ese momento no se alcanza gritando, sino construyendo en silencio. El silencio no disminuye tu valor, lo multiplica. Porque mientras otros hablan, vos avanzás. Mientras otros buscan aprobación, vos buscas propósito. Y mientras otros esperan ser vistos, vos te preparás para ser recordado. La mayoría de las personas cree que el éxito comienza cuando alguien más reconoce su talento.
Pero la verdad es completamente opuesta. El éxito empieza cuando dejas de esperar reconocimiento, cuando entendés que no necesitas permiso para avanzar, ni validación para construir, ni aprobación para perseguir lo que lleva tu nombre escrito desde siempre. Ese es el primer gran despertar. Durante gran parte de nuestra vida somos empujados a creer que debemos ser vistos para ser valorados. Y así nace la obsesión por mostrarse, mostrar progreso, mostrar cambios, mostrar trabajo, mostrar una vida perfecta que, en el fondo, muchas veces ni siquiera nos creemos. Este mecanismo es tan común que casi nadie lo cuestiona, pero si lo miras de cerca, te das cuenta de algo evidente: cuanto más necesitas demostrar, menos seguro estás de lo que haces. Por eso existe una diferencia abismal entre quienes trabajan para impresionar y quienes trabajan para transformar. Los primeros se queman rápido, los segundos perduran. Los primeros viven pendientes del aplauso, los segundos viven pendientes del propósito. Los primeros necesitan ser vistos, los segundos necesitan ser efectivos. La mayoría fracasa no por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Hablan demasiado pronto, piden opiniones demasiado temprano, buscan aprobación antes de tener estructura. Y esa búsqueda crea una debilidad silenciosa. Convertís tus decisiones en un reflejo de lo que otros piensan, en vez de lo que realmente querés construir. Una visión grande puede verse pequeña para quien no entiende el horizonte que estás mirando. No porque la idea no sea poderosa, sino porque la perspectiva de los demás es limitada. Y si dejas que esa perspectiva defina tu camino, terminas viviendo una vida que no es tuya, respondiendo a expectativas que nunca aceptaste conscientemente. En cambio, cuando elegís el silencio como estrategia, algo cambia por completo. De repente, el mundo deja de tener tanta influencia sobre vos. Seradus el ruido, Seradus la presión, Seradus la necesidad de explicar. Y cuando Seradus todo eso, aparece algo que hoy casi nadie tiene: espacio mental. Del espacio mental es uno de los recursos más valiosos de la vida moderna. Lo perdemos sin darnos cuenta, en conversaciones que no aportan, en distracciones constantes, en comparaciones inútiles, en opiniones que no pedimos. Cada vez que permitís que algo externo tome tu atención, le estás regalando energía que debería estar dirigida a tu construcción interna. Ese es el verdadero motivo por el que las personas exitosas se vuelven minimalistas en su vida diaria. No se trata de moda, ni de estética, ni de apariencias. Se trata de simplificar para liberar poder. Cuanto menos ruido tenés afuera, más claridad tenés adentro. Cuanto menos cargado está tu entorno, más afilada está tu visión. Cuanto menos tiempo perdés explicando, más tiempo ganás ejecutando. La claridad no llega por acumulación, llega por eliminación. Llega cuando dejas ir lo que ocupa espacio pero no aporta. Llega cuando seleccionas que merece tu atención y que no. Llega cuando entendés que tu tiempo es el recurso más caro que tenés y que no deberías gastarlo en lo que no te acerca a tu propósito. Y es ahí donde muchos se pierden. Confunden movimiento con avance, confunden visibilidad con impacto, confunden ruido con progreso. Pero el progreso real es silencioso, no tiene urgencia, no necesita exhibirse. Crece adentro, se fortalece en la sombra, se estructura cuando nadie está mirando. El progreso verdadero no busca testigos, busca madurez. La gente siempre va a tener algo que decir, siempre. Si haces mucho, te critican. Si haces poco, te critican. Si avanzas rápido, te cuestionan. Si avanzas lento, también. Esa es la naturaleza humana, hablar de lo que no comprenden. Por eso esperar aprobación es un error, no porque la gente sea mala, sino porque la mayoría no tiene la visión para ver lo que vos ves. No pueden validar algo que todavía no existe en su cabeza, pero vos sí podés verlo, vos sí podés sentirlo, vos sí podés construirlo. Ese es tu poder. Cuando dejas de necesitar la mirada externa, empezás a construir desde un lugar completamente diferente. Una fuerza calma, una convicción interna, un enfoque que no se quiebra, una resiliencia que no se negocia. Porque cuando el propósito es real, no te importa quién lo entiende y quién no. Te importa que exista. Y aunque el camino en silencio pueda sentirse solitario, es justamente ahí donde se forman los creadores, los innovadores, los que dejan huella. No en el ruido, no en la exposición, no en la constante necesidad de mostrar. El impacto nace en la intimidad del proceso, no en el espectáculo de la apariencia. Las grandes obras se construyen cuando nadie las está mirando, y cuando finalmente aparecen, no necesitan explicación, se explican solas. Con el tiempo descubrís que el silencio no solo te protege del ruido externo,
sino también del interno. Ese ruido que aparece cuando dudas de vos mismo, cuando te comparás, cuando pensás que no estás avanzando lo suficientemente rápido. Ese ruido invisible es más peligroso que cualquier crítica porque nace en tu propia mente. Y si no lo controlas, termina controlándote. Pero hay una verdad que pocas personas entienden: la seguridad interna no se construye hablando, se construye haciendo. Cada acción que completas, cada paso que das, cada decisión que enfrentas sin pedir permiso, se convierte en evidencia para tu cerebro. Evidencia de que podés, de que avanzás, de que sos capaz. Esa evidencia va formando una confianza que ninguna opinión externa puede destruir. Por eso los grandes creadores no son los que más hablan, sino los que más actúan. No porque les falten palabras, sino porque entienden que el mundo no cambia con discursos, cambia con resultados. Cambia con la disciplina silenciosa de quien trabaja incluso cuando nadie le reconoce el esfuerzo. Cambia con la constancia de quien elige crecer en lugar de mostrarse. Cambia con la determinación de quien es capaz de seguir adelante aunque nadie entienda todavía lo que está construyendo. A veces, en ese proceso de construir en silencio, te vas a sentir incomprendido. Vas a sentir que estás haciendo un esfuerzo enorme que nadie nota. Vas a sentir que estás avanzando mientras el resto sigue viviendo como siempre, sin entender tus prioridades. Y está bien, no necesitas que te entiendan, tampoco necesitas que te feliciten. Todo gran creador pasa por una etapa donde trabaja para un público que todavía no existe. Esa es una de las partes más difíciles del camino. La etapa invisible, la etapa donde invertís tiempo, energía, ideas, sacrificios, y no ves resultados inmediatos. La etapa donde esperás, dudás, avanzás, te caes, te levantás, repetís. La etapa donde la única validación que existe es la que te das vos mismo. Y aunque esa etapa se sienta interminable, es justamente ahí donde se define tu destino. Porque la mayoría abandona justo en ese punto. No cuando es difícil, sino cuando es invisible. Cuando sienten que hacen mucho para recibir poco. Cuando no ven recompensas, cuando no escuchan aplausos, cuando nada parece moverse. Ese es el momento donde la mayoría renuncia. Y ese es el momento donde los pocos que continúan se separan del resto. Cuando entiendes esto, tu forma de avanzar cambia. Ya no esperas que algo externo te empuje. Ya no necesitas que el mundo te dé señales. Empezás a crear tus propias señales. Empezás a actuar aun cuando no ves el camino completo. Empezás a confiar en que lo que haces hoy va a construir lo que vas a hacer mañana. Y entonces llega algo aún más importante: la disciplina emocional. Esa capacidad de mantener la calma cuando los resultados tardan, de mantener el enfoque cuando hay tentaciones, de mantener la visión cuando aparece el miedo, de mantener la energía cuando la rutina te desgasta. La disciplina emocional es lo que separa a quienes quieren lograr algo, de quienes realmente lo logran. Porque cualquiera puede tener un buen día de motivación, cualquiera puede levantarse inspirado, cualquiera puede sentir entusiasmo cuando todo sale bien, pero no cualquiera puede seguir avanzando cuando está cansado, cuando el silencio pesa, cuando la duda aparece, cuando el reconocimiento no llega, cuando otros ya habrían abandonado. Ese es el momento donde se forja la grandeza. Y es en esos días, en esos momentos de incertidumbre silenciosa, donde se desarrolla un tipo de poder que nadie puede quitarte: la independencia mental. Cuando sos independiente mentalmente, dejas de ser controlado por expectativas, por opiniones, por críticas, por comparaciones, por tendencias, por presiones sociales. Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas competir con nadie, ya no necesitas mostrar resultados antes de tiempo. Simplemente avanzás, simplemente construís, simplemente seguís tu visión. Ese es el punto donde empezás a ver que el éxito real no está en lo que conseguís, sino en lo que sos capaz de sostener. No en lo que mostrás, sino en lo que trabajás día tras día sin cámara, sin público, sin aplausos. No en lo que publicás, sino en lo que cultivas. Y cuando llegas a ese nivel de claridad, dejas de correr detrás del éxito. Y el éxito empieza a correr detrás tuyo. No porque tengas suerte, sino porque construiste un carácter capaz de sostenerlo. Porque desarrollaste enfoque, paciencia, madurez, constancia. Porque elegiste crecer en silencio mientras otros elegían ruido. Porque entendiste que la visibilidad no es el objetivo, sino una consecuencia. Y así, sin darte cuenta, lo que estabas construyendo en silencio comienza a tomar forma. Primero en tu mente, después en tus acciones,
después en tus resultados, y finalmente, en tu realidad. Ese es el punto donde el proceso deja de ser una lucha y se convierte en una evidencia, la evidencia de que no necesitabas mostrar para avanzar, no necesitabas hablar para impactar, no necesitabas demostrar para valer, solo necesitabas construir. Hay un momento en el camino donde empezás a darte cuenta de algo que cambia todo. No es el talento lo que te separa del resto. Es la capacidad de sostener tu proceso cuando nadie más lo haría. Vivimos en una época donde todos quieren resultados rápidos, recompensas instantáneas, reconocimiento inmediato. Todos quieren llegar, pero pocos quieren construir. Todos quieren brillar, pero pocos quieren atravesar la oscuridad previa. Todos quieren la cima, pero casi nadie quiere subir la montaña. Y es precisamente ahí donde el silencio se convierte en tu mejor aliado. Porque cuando trabajas en silencio, desaparece la presión de demostrar, desaparece la comparación constante, desaparece la ansiedad por el que dirán. El ruido externo se apaga y el interno se ordena. Y por primera vez podés escucharte a vos mismo. El mundo moderno tiene una ilusión peligrosa, confundir atención con progreso. Muchos creen que por ser vistos están avanzando. Publican cada pequeño paso, cada mínimo logro, cada intento. Pero mostrar no es avanzar, exponerse no es crecer, hablar no es construir. De hecho, cuanto más necesitas mostrar, menos estás logrando. Cuanto más necesitas ser validado, menos convicción tenés. Y esto no es una crítica, es una realidad universal. El verdadero crecimiento ocurre cuando nadie te está mirando. Es en esos momentos silenciosos donde tomas decisiones difíciles, donde enfrentas tus defectos, donde corregís tus errores, donde aprendes lo que no sabías, donde te transformas sin necesidad de testigos. Porque la transformación personal no es un espectáculo, es un proceso íntimo. Un proceso que no necesita ruido, sino sinceridad. Un proceso que no necesita aplausos, sino disciplina. Y empezás a entender que las cosas más importantes de la vida suceden fuera del escenario, la fortaleza emocional, la claridad mental, la madurez, la inteligencia estratégica, la consistencia, la paciencia, la visión a largo plazo. De esas son cualidades que no podés comprar. No podés aparentar y no podés acelerar. Solo podés cultivarlas. Y ese cultivo es silencioso. Cuando comprendes esto, empezás a ver el tiempo de otra manera. Ya no te desespera la velocidad porque entendés que las cosas valiosas no crecen rápido. Dejas de compararte porque entendés que cada proceso tiene su propio ritmo. Dejas de buscar aprobación porque entendés que tu valor no depende de los ojos de los demás. Y lo más interesante es que, sin darte cuenta, empezás a avanzar más rápido que nunca. Porque dejaste de gastar energía en lo externo y empezaste a invertirla en lo interno. Y ese es el tipo de inversión que siempre multiplica. A medida que avanzás, también empezás a notar que tu círculo cambia. No porque seas mejor que nadie, sino porque tu energía ya no coincide con la de quienes viven del ruido. Se alejan quienes buscan excusas. Se alejan quienes se sienten amenazados por tu crecimiento. Se alejan quienes prefieren la comodidad antes que el progreso. Y aunque al principio puede doler, empezás a entender que es necesario. La gente que realmente está destinada a caminar con vos no compite, no te pone trabas, no te tira dudas disfrazadas de consejos. Esa gente te ve avanzar en silencio y te respeta, te apoya sin invadir, te impulsa sin exigir, te acompaña sin necesitar ver resultados todos los días. Y cuando encontrás personas así, entendés que la calidad de tu entorno vale más que la cantidad. Pero incluso teniendo apoyo, hay etapas donde vas a caminar solo. Etapas donde nadie entiende tu visión, donde todo parece incierto, donde tu mente te pide respuestas que todavía no existen. Etapas donde el camino se vuelve más estrecho, más empinado, más frío. Es ahí donde muchos retroceden. Y es ahí donde los que perseveran cambian su destino. Porque en esa soledad estratégica, en ese silencio profundo, aparece algo que no se obtiene en ningún otro lugar, la certeza interna. Esa certeza que no depende del éxito externo. Esa certeza que no depende de la aprobación. Esa certeza que nace de tu coherencia, decirte algo, y cumplirlo, pensar algo, y ejecutarlo, prometerte algo, y sostenerlo. Ese tipo de coherencia te construye desde adentro hacia afuera, te convierte en una persona que inspira sin hablar, que avanza sin esforzarse por demostrar, que lidera sin necesidad de títulos. Te convierte en alguien que ya no busca que lo vean porque ya sabe quién es,
Y entonces pasa algo curioso, cuando ya no necesitas demostrar, empezás a destacarte más que nunca. No porque quieras ser visto, sino porque tu trabajo empieza a hablar por vos, porque tu disciplina empieza a ser evidente, porque tus resultados empiezan a ser imposibles de ignorar. La ironía del éxito real es que aparece cuando dejas de perseguirlo, cuando dejas de correr detrás de la visibilidad y empezás a construir detrás de la visión, cuando dejas de buscar aceptación y empezás a buscar maestría, cuando dejas de querer impresionar y empezás a querer mejorar. Esa es la diferencia entre quien busca atención y quien busca evolución. El primero necesita ruido, el segundo necesita silencio. Y cuando entendés que tu vida cambia más por lo que haces en privado que por lo que mostrás en público, ya no volvés a ser el mismo. Porque descubriste una fuerza que muy pocos encuentran, la fuerza de avanzar sin ser visto, la fuerza de construir sin ser aplaudido, la fuerza de mantenerte fiel a tu visión incluso cuando es más fácil abandonarla. Esa fuerza te acompaña, te guía y te prepara para lo que viene. Porque lo que viene, si seguís por este camino, no es pequeño. Llegado a este punto, ya entendiste dos verdades esenciales. Primero, que tu mente es la arquitecta de tus resultados. Segundo, que tu organización determina tu capacidad de ejecutar. Tercero, que la multiplicación es consecuencia, no casualidad. Ahora necesitamos entrar en una de las partes más ignoradas del progreso financiero: la construcción inteligente. Porque no basta con tener claridad mental, orden y disciplina. Si no sabes qué construir, cómo construirlo o por qué conviene elegir un camino antes que otro, acá aparece la diferencia entre quienes prueban y quienes diseñan, entre quienes improvisan y quienes edifican, entre quienes sueñan con estabilidad y quienes la crean ladrillo por ladrillo. Porque construir riqueza no es un golpe de suerte, es un proyecto, y como todo proyecto, necesita bases sólidas, estructuras pensadas y procesos evaluables. Este es el punto donde la mayoría abandona, no porque no puedan seguir, sino porque jamás comprendieron lo que estaban construyendo. La construcción inteligente comienza con una pregunta simple, pero incómoda: ¿qué quiero que mi dinero haga por mí dentro de 5, 10 y 20 años? La respuesta define absolutamente todo lo que viene después. Define qué hábitos necesitas adoptar, qué riesgos puedes asumir, qué tipo de vehículo financiero te conviene y qué ritmo de crecimiento es sostenible. La mayoría intenta tomar decisiones sin responder esa pregunta, por eso viven apagando incendios, cambiando de estrategia cada 2 semanas, frustrándose y creyendo que el problema es la economía, cuando en realidad el problema es que nunca construyeron con visión. Construir riqueza no es acumular dinero, es crear sistemas que generen resultados incluso cuando vos no estás. Sistemas que trabajen mientras dormís, mientras aprendés, mientras evolucionás. Y esos sistemas no aparecen de la nada. Los tenés que planificar, ajustar y nutrir. Es un proceso mucho más serio que invertir porque otro lo hace, comprar porque está barato o entrar porque está de moda. Construcción inteligente significa entender tus herramientas, tus tiempos y tus límites. Otro punto fundamental: lo que construís tiene que ser escalable. Si tu crecimiento depende exclusivamente de tu energía diaria, estás condenado a estancarte. No importa cuánto te esfuerces, cuántas horas trabajes o cuánto quieras mejorar, el día sigue teniendo 24 horas. La construcción inteligente busca actividades y estructuras que puedan crecer sin multiplicar tu carga. Negocios, habilidades que se apalanquen, procesos automáticos, inversiones sólidas. Lo que elijas tiene que respetar una regla simple: crece sin depender completamente de vos. Ahí empieza la libertad. Pero construir no solo es levantar algo nuevo, también es reforzar, ajustar y derribar lo que ya no sirve. Mucha gente pierde años sosteniendo sistemas que ya están rotos, hábitos que ya quedaron viejos o creencias que ya no funcionan. La construcción inteligente requiere valentía para reconocer que no todo lo que nos trajo hasta acá nos llevará más lejos. A veces, crecer es abandonar estructuras que ya no acompañan el camino. Y eso no es un retroceso, es evolución. Además, la construcción inteligente exige datos, no suposiciones. Tenés que medir, comparar, analizar. Cada decisión tiene que tener una razón detrás. Cada paso necesita una revisión periódica. No hay espacio para la improvisación emocional. Lo que se construye con paciencia y método se sostiene décadas. Lo que se construye con ansiedad y apuro se derrumba en meses.
Y acá aparece algo clave: tu entorno tiene impacto directo en lo que construís. Personas que viven apagando incendios te vuelven un bombero. Personas que viven pensando en futuro te vuelven arquitecto. Por eso, la construcción inteligente también incluye elegir círculos que potencien, no que distraigan. Conversaciones que sumen, no que confundan. Referencias que inspiren, no que limiten. Cuando entiendes todo esto, descubrís algo poderoso, no importa tu punto de partida. No importa cuánto ganes hoy, cuántos errores cometiste o cuántas veces sentiste que te frenaste. Lo único que realmente importa es cómo decidís construir a partir de ahora. Porque una mente alineada, un orden claro y una construcción inteligente transforman cualquier realidad. Absolutamente cualquier realidad. Esta es la etapa donde dejas de reaccionar y empezás a diseñar. Donde dejas de esperar y empezás a provocar. Donde dejas de sobrevivir y empezás a construir un sistema que te sostenga, te potencie y te acompañe hacia la libertad financiera real. Llegamos al final del viaje, pero no al final del camino. Porque este tipo de contenido, estas ideas, estas transformaciones internas, no están hechas para entretenerte, sino para despertarte. Y si llegaste hasta acá, significa que algo dentro de vos entendió que ya no podés seguir viviendo en automático, reaccionando, improvisando, esperando a que las circunstancias cambien mágicamente. Entendiste que el cambio real empieza cuando asumís el control, cuando aceptas que tu libertad financiera no depende de la suerte, ni de la economía, ni del país, ni del contexto, depende de vos. Esta última parte es el puente entre lo que aprendiste y lo que vas a hacer, entre tu yo actual y tu yo posible, entre la intención y la acción, porque toda transformación profunda exige un cierre mental, un momento donde admitís que ya no querés volver a como eras antes, que estás listo para convertirte en alguien más consciente, más ordenado, más estratégico, más libre. Lo primero que tenés que entender es esto: la libertad financiera no es un destino, es un proceso continuo de decisiones inteligentes. No es un evento aislado, no es un golpe de suerte, no es un algún día. Es una práctica diaria, constante y consciente. Y como toda práctica, empieza con una elección clara, la elección de elevar tus estándares, la elección de no conformarte, la elección de ser tu propio proyecto. Porque el verdadero cambio no se da cuando aprendes algo nuevo, sino cuando dejas morir la versión tuya que se excusaba, que postergaba, que procrastinaba, que se autosaboteaba. Y esa versión no se deja atrás de un día para el otro. Se deja atrás cada vez que elegís pensar distinto, construir distinto, actuar distinto. Cada vez que repetís el comportamiento que te acerca a la vida que querés lograr. En este cierre quiero que entiendas una verdad profunda: nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a hacer el trabajo por vos. Nadie va a construir tu sistema, ni va a medir tus números, ni va a estudiar en tu lugar, ni va a tomar las decisiones que vos estás evitando. Y está bien así, porque eso significa que el poder está en tus manos. El poder de elegir, el poder de avanzar. El poder de cambiar tu historia a partir de hoy. Cada paso que des tiene que alinearse con una lógica clara: ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Esa pregunta, repetida todos los días, redefine tu vida. Te obliga a filtrar tu entorno, tus hábitos, tus decisiones. Te obliga a elegir conscientemente en vez de reaccionar impulsivamente. Y cuando empezás a vivir así, todo se ordena, todo se simplifica, todo empieza a tener sentido. Otra verdad que quiero que te lleves: tu progreso no va a ser lineal, y eso no tiene nada de malo. Va a haber días donde avances rápido y días donde todo se sienta lento, donde los resultados parezcan lejanos, donde las dudas te visiten. Pero recordá esto: la consistencia siempre supera a la intensidad. Lo importante no es hacer mucho de golpe, es no dejar de hacer. Es sostener el proceso incluso cuando nadie te ve, incluso cuando nadie lo celebra, incluso cuando parece que no pasa nada, porque en realidad sí pasa. Estás construyendo un sistema interno que, con el tiempo, se vuelve indistractable. Un sistema que te permite multiplicar, avanzar, crecer, expandirte. Un sistema que no depende de tus emociones del día, sino de tu visión a largo plazo. Ese es el verdadero músculo: seguir incluso cuando no tenés ganas, elegir incluso cuando estás cansado, apostar incluso cuando todavía no ves el resultado. Y al final de todo este camino, cuando mires atrás, te vas a dar cuenta de algo poderoso: la libertad financiera no fue el premio.
Fue la consecuencia de pensar distinto, ordenarte, actuar con estrategia, construir con inteligencia y multiplicar con propósito. La consecuencia de haber crecido como persona antes de crecer como inversor. La consecuencia de haber puesto tu mentalidad en orden, tu vida en orden y tu visión en marcha. Este es el cierre, pero también es la invitación. La invitación a empezar hoy, no mañana. A tomar decisiones reales, no intenciones vacías. A elevar tus estándares, no tus excusas. A convertirte en la persona que puede sostener la vida que quiere vivir. Porque en este juego, la pregunta no es ¿podré? La pregunta real es ¿estoy dispuesto a convertirme en la persona que sí puede? Y si la respuesta es sí, entonces tu camino a la libertad financiera ya empezó.